Hola, buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos todos a esta emisión por YouTube este domingo, en el cual juntos, en un mismo espíritu, podemos compartir la palabra del Señor y la meditación sobre ella. Y también aprovechar para saludaros a todos, sin excepción. Echamos en falta el podernos ver, el podernos tocarnos, pero sabemos que esto pasará. Esperemos que sea pronto, pero nuestro más sincero abrazo y amor en el Señor a todos vosotros. Saludos para todos. Quisiera daros una lectura a tres pasajes, tres versículos breves, que creo que conocidos, pero que van más o menos acordes a estos momentos que estamos pasando ya prácticamente un año que llevamos con esta situación dura, porque es una situación dura y que creo que la gran mayoría no hemos pasado por ella. Vamos a tener una lectura en el libro de Salmos 46, 1. Dice el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tribulaciones estamos pasando ahora, a margen de que puedas pasar por otra, pero esta la estamos pasando todos seguro. Las tribulaciones de la enfermedad, el miedo, la preocupación, en fin, lo que ocasiona esta pandemia, los daños que se llaman colaterales, falta de trabajo, falta de seguridad, también problemas en la sanidad, la asistencia. Pues aquí el salmista, él estaba pasando otro tipo de tribulación, pero no por ello menos importante, y él confía en el Señor. Él confía en que en Dios está su fortaleza, no en la nuestra propia, en lo que nosotros podemos hacer, sino en la fortaleza que viene de Dios y que nos da ánimo y auxilio. Confiemos en Él. También en el 55, del Salmo 55, el versículo 22, dice: Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Un versículo de ánimo que debemos descansar en el Señor, echar la carga, no decirle que la coja y ya está, no, debemos llevarse a Él. Él quiere que vayamos a Él a exponerle nuestras preocupaciones, nuestros problemas, y Él nos sustentará, nos dará ánimo y nos apoyará y nos mantendrá firmes. También es la experiencia del salmista. Y por último, también quisiera que leyéramos dentro del Salmo 194, el versículo 19. Salmo 94, 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Está hablando de la experiencia que pasó el salmista, que a pesar de todas las ansiedades o problemas que voy a tener en su mente de cómo salir del sitio, la situación que estaba difícil, las consolaciones de Dios, el consuelo del Señor, el apoyo del Señor, alegraban el alma. Estaban seguros. No estaban contentos por lo mal que pasaban, pero estaban contentos y confiados en que el Señor les cuidaría y les sacaría del sitio, del trance y de la penuria. Que el Señor nos ayude, confiemos en Él, porque Él es el único que puede hacer que esto pase y que pase pronto. Pidamos al Señor que Él mueva los hilos, Él sabe abrir puertas, cerrar puertas, Él puede hacer para que los científicos
encuentren lo adecuado y lo apropiado y lo bueno para nosotros, y también a los que tienen que dar las instrucciones, las leyes, gobernantes, que también lo hagan, de acorde a la voluntad y la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor Padre amado, te doy gracias por este día, gracias por mis hermanos, porque tú los estás cuidando, Señor, pedirte sobre ellos. Gracias también porque los que están delicados de salud, los mantienes y se están recuperando mucho. Gracias por la salud de la familia de Josué, que están los planes protegidos. Josué ya ha pasado este confinamiento. También por la restauración definitiva también de nuestro hermano Paco Perella, por Eugenia, por Esther y Luis, por Vicente y Maruja, por Pedro y Guillermina, por María Teresa, por Matilde, y ahora por Débora, que también está un poco delicada, también que tú la pongas bien. Y no sé si hay algunos hermanos más, pero que tú estés con ellos, que si hay algún hermano que se me olvida, que no menciono, o hermana, que tú sabes que en mi ánimo está de que pedir por todos ellos para que pronto estemos todos bien, Señor, y podamos vernos y abrazarnos, Señor. Es algo maravilloso que ahora no podemos experimentar, pero gracias a estos instrumentos técnicos, tecnológicos, podemos vernos y expresar una sonrisa y un abrazo, Señor. Muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén. Bien, pues nada, dicho, un abrazo a todos, y ahora vamos a dar paso a la meditación de la palabra, que está a cargo de Marta Arenas. Tara. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderoso. Hola, buenos días. Hoy vamos a seguir con nuestros mensajes sobre el fruto del Espíritu, y solo recordaros que el fruto del Espíritu es el carácter de Jesús, es lo que refleja en nosotros el carácter del Señor, y es finalmente lo que nos hace ser como Él, ¿no? Hemos visto en anteriores mensajes que una cosa es ser converso, creer en el Señor y aceptar su regalo de salvación, pero otra cosa es seguir a Jesús, ¿no? Ir un paso más allá y seguirle, que es al fin y al cabo lo que Él quiere que hagamos. Y seguir al Señor, convertirse en su discípulo, es mostrar su carácter, y por lo tanto es tener este fruto del Espíritu, y para ello tenemos que dejar que el Espíritu entre en nuestras vidas primero, y luego dejar el Espíritu actuar, dejar que madure este fruto. Y como vemos, lo que aquí nos muestra Pablo son características que forman este fruto perfecto del Espíritu, y no es que sea mejor tener 5 y 2 no, o bueno, pues tengo 6, y no, es que todo es importante, porque es un solo fruto, no son muchos frutos. Es un solo fruto, el del Espíritu, y tiene todas estas características. Ya hemos visto amor, gozo y paz, y hoy toca paciencia.
vamos a ver paciencia. Parece que los primeros que hemos dado, ¿no? Amor, gozo, paz, son muy espirituales y paciencia no tanto, pero no vamos a ver cómo también paciencia es una característica muy espiritual. Y vamos a ver lo que significa, cómo eso se ha traducido en la Biblia y cómo eso se traduce en nuestras vidas para vivir una vida cristiana, una vida como la que el Señor quiere que sea y de una manera en la que vamos a reflejar a Jesús a los demás. Porque lo que digo siempre, lo que llevo diciendo prácticamente cada vez que comparto sobre este tema es que la gente no lee la Biblia, no va a ir a leer la Biblia, no va a acercarse a una iglesia, eh, eh, pero sí que nos va a ver a nosotros, nos va a leer a nosotros. Y nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Y, tenemos que reflejar a Cristo, ¿no? Y tal vez a través de esa lectura que hagan de nosotros la gente pueda llegar al Señor. Pero sea así o no, nosotros tenemos que seguir su ejemplo y somos llamados a seguir su ejemplo. Así que, bueno, vamos a empezar con paciencia. Paciencia, la palabra que utiliza Pablo en el griego, macrozumia, está compuesta de dos palabras, ¿no? El macro y tomos. Macro sé que nos suena a lo mejor un poco más, refiriéndose, pues por ejemplo, la usamos en, yo que sé, macroeconomía, se utiliza en castellano, ¿no? Pues se refiere a algo grande, a algo pues inmenso, grande, ¿no? Y zumos significa ira, explosión de, pues eso, de ira. Y aquí junto lo que significa realmente sería como longanimidad. Básicamente tener la mecha larga, no la mecha corta, la mecha larga. Es decir, soportar, ¿no? Soportar en general vamos a ver dos particularidades en las que Pablo se refiere aquí con esta palabra, ¿no? Soportar y de una manera grande, de una manera larga. Vamos a ver estas dos particularidades de lo que significa macrozumia aquí. Es decir, paciencia. Capacidad para soportar oposición y sufrimiento por un largo periodo, mostrando perseverancia sin buscar venganzas ni represalias. O sea, soportar la oposición y el sufrimiento. Y ser perseverante, es decir, no significa que lo aguanto hasta que exploto, no. Se supone que aquí la explosión no tiene que dar lugar. Y la otra definición, capacidad de soportar las debilidades y manías de los demás, mostrando contención sin irritarse ni enfadarse. La primera es algo un poco más personal con la sociedad en general o con la oposición en general, incluso pueden ser con personas determinadas, pero se refiere más a sufrimiento, ¿no? A oposición de la palabra, oposición contra lo que nos pueda venir. Y la segunda es un poco más del día a día, que digo yo, más de andar por casa, que es soportar las cosas que no te gustan de los demás o que te puedan irritar. Y normalmente en la vida diaria puede ser que usamos más paciencia para esta segunda definición, ¿no? Pero cuidado que eso, que paciencia tampoco es decir, tener aguante, porque eso puede llegar a que tienes cosas sube y al final explota, ¿no? Y eso no es lo que significa aquí, que creo que todo el mundo lo entiende. Bueno, vamos a seguir.
vemos muchísimos ejemplos en la Biblia, ¿no? Sobre gente paciente, siempre se habla de el paciente Job, y de otros profetas, ¿no? Pero si vamos a mirar el ejemplo de alguien, aunque podemos mirar estos ejemplos, yo hoy me quiero centrar en la paciencia de nuestro Padre, la paciencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y es muy interesante, y yo siempre soy la pesada del Dios del Antiguo Testamento, de lo bueno que es. Y es muy interesante ver cómo mucha gente, bueno, muy interesante, muy triste, ¿no? Mucha gente habla del Señor del Antiguo Testamento como si fuera un Dios de ira, un Dios que castiga. Y yo siempre digo, madre mía, es que todo lo contrario, porque es que las cosas que hemos aprendido, ¿no?, en la escuela dominical y las cosas que podemos leer en el Antiguo Testamento, la reacción del Señor siempre es que digo, menos mal que nosotros no somos el Señor, porque es que habríamos ya acabado con todo enseguida, ¿no? La idolatría de Israel, cómo se comportan con los profetas. Es que tantas cosas que van mal y en las que el Señor es paciente. De hecho, una de las descripciones que más se repite para describir al Señor en el Antiguo Testamento es esta, que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Aquí esta palabra misericordia también puede significar amor, gracia. Es decir, el Señor es lento para la ira. Esta imagen que tenemos de un Dios airoso hay que borrarla porque no es verdad. Como se describe en el Antiguo Testamento sin parar, o sea, tal cual esa frase que el Señor es lento para la ira. No solo eso, sino que es grande, abundante en amor, en misericordia, en gracia. Lo vemos, por ejemplo, en todas esas citas que he puesto. En todas esas sale esta descripción sobre el Señor. Y como Él tenemos que ser, ¿no? Lentos para la ira. Y el Señor tenía muchas oportunidades y muchas excusas en las que no podía haber sido lento, ¿no? A nuestros ojos, a nuestra justicia, a nuestra manera de pensar, que es completamente imperfecta, pero Él es tan paciente, pero me gustaría leer un trozo en la cual al Señor se le describe de esta manera, pero con un tono negativo, ¿no? Vamos a leerlo. En Jonás. Jonás sabemos que es este profeta que el Señor manda a Nínive para anunciarles que va a ser destruida, ¿no? Porque son gente que se ha apartado del Señor y eso, ¿no? Entonces, bueno, Jonás creo que es bastante conocida por todos esta historia. Y eso es hacia el final ya del profeta. Te dice, Jonás 3:10 al capítulo 4, versículo 4, dice, al ver Dios lo que hicieron los ninivitas, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pero esto disgustó mucho a Jonás, el profeta, y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Fijaros que aquí la descripción de Dios como una persona lenta para la ira y llena de amor, a Jonás le hace enfadarse. Y es una cosa que a lo mejor, a mí me explota la cabeza de pensarlo, ¿no? Pero fijaros que Jonás se enfada porque el Señor es demasiado paciente, ¿no? Demasiado bueno. Y aquí muestra que el Señor es paciente, refiriéndose a que es lento para la ira, refiriéndose a que no destruye,
no destruye a Nínive porque ellos se han convertido de su mal camino. Ellos se han vuelto al Señor, se han arrepentido. Em, y esto quiere decir que los perdona. Si os fijáis, el perdón, la característica del perdón no es un fruto del Espíritu, no aparece. Es una cosa que a lo mejor nos choca de primeras, pero es que el perdón está en cada característica. Si nos fijamos, estaba en el amor cuando hablamos del amor. Amar y perdonar. Cuando en el gozo, cuando hablábamos del gozo que nos trae que el Señor nos haya perdonado. Y en paz. Y aquí en paciencia, lo que pasa es que perdonar y paciencia están muy ligados, muy ligados. Y aquí lo vemos. Se describe al Señor que es paciente, que es lento para la ira, refiriéndose a que no destruye, a que ha perdonado. Y es que soportar, soportar todo esto de lo que hemos hablado antes, la capacidad de soportar, que es esta paciencia, es igual que perdonar. Es como nos lo retrata a lo largo de las Escrituras. La paciencia de Dios nos trae la salvación. Es su paciencia, es todo lo que Él soporta y ha soportado con perseverancia, siendo absolutamente lento para la ira, pero no solo eso, sino lleno de amor. Y todo eso es lo que nos trae la salvación. Y tenemos que pensar que el perdón aparece y va a aparecer en todas las características del fruto, pero es que especialmente aquí en paciencia. Y vamos a ver el ejemplo supremo de paciencia y de perdón. Y es la paciencia de Jesús, de aquel que soportó la violencia, la crueldad y la injusticia de la cruz. Todo esto para soportar nuestro pecado. El Señor, cuando hablamos de lo que sufrió en la cruz, hablamos de que llevaba, cargaba nuestro pecado. Y este es el mismo tipo de palabra a la hora de decir soportar el pecado, cargar con el pecado. Y esto lo traducimos como perdón. El Señor, al cargar con nuestros pecados, nos perdona. Y Él es nuestro mayor modelo a seguir. Vamos a ver unos versículos sobre esto. En 1 de Pedro 2, 20 al 24 dice, pero ¿cómo podéis atribuiros mérito alguno si soportáis que os maltraten por hacer mal? En cambio, si sufrís por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por vosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. El Señor Jesucristo es el mayor ejemplo, y no es solo un ejemplo para observar, sino un ejemplo para seguir sus pasos, como dice aquí. Para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por vosotros dándoos ejemplo, y no dándoos ejemplo y punto, sino dándoos ejemplo para que sigáis sus pasos de lo paciente que Él ha sido con nosotros y lo paciente que sigue siendo, de una manera espiritual, pero también de una manera física. Y tenemos que pensar que Él aguantó heridas, ¿no? Esas heridas que gracias a ellas somos nosotros sanados. Esta paradoja, ¿no? Que unas heridas sanen, y son estas heridas de Cristo por la que nosotros somos sanados. La paciencia trae salvación. La paciencia, soportar, es perdonar. Eso trae salvación. ¿Y cómo se traduce todo esto a nuestra vida cristiana? ¿No?
Sufrimiento a causa del Señor. Podemos experimentar sufrimiento a causa de la palabra por ser cristianos. Obviamente, quizás en España en general no se sufra persecución, no per se, como lo pueden hacer en otros lugares, pero individualmente podemos estar sufriendo a causa del Señor en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra familia. Y cuando los cristianos sufrimos ¿no? a causa de la palabra del Señor, a causa de su evangelio, hay tres cosas que deberíamos tener en cuenta. Y es que no deberíamos sorprendernos porque el Señor nos lo ha avisado, el Señor y los apóstoles nos lo ha dicho, que íbamos a sufrir y que no somos de este mundo, no somos ciudadanos de este mundo, somos extranjeros y no nos deberíamos sorprender, ni deberíamos tomarnos la justicia por nuestra mano, ni siquiera con palabras. Más bien, como acabamos de ver, tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Y no deberíamos abandonar la fe, no deberíamos darnos por vencidos. Deberíamos seguir siguiendo al Señor, no dejarnos hacer pequeños o cuestionarnos nuestra fe, nuestro seguimiento a Cristo por todo este sufrimiento, porque el Señor ya nos dijo que íbamos a sufrir, ¿no? ¿Qué más? Esta es una parte crucial. Si nos damos cuenta, desde que hemos empezado a hablar de amor, gozo, paz, y vamos a seguir viéndolo, el foco del fruto del Espíritu son las personas y nuestra relación con las personas. El amor, tenemos el ejemplo de Dios, de Cristo, cómo eso se ve en nuestras vidas y cómo es nuestra relación con los demás. Y eso se ha visto con cada una de las características. Aquí también lo vemos, no solo en la anterior, con el sufrimiento a causa de su palabra, sino también cómo nos soportamos perdonándonos los unos a los otros. Esto es de vital importancia. Efesios 4:1-6 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Os he puesto así en negrita unas palabras, y es porque fijaros que aquí, bueno, y en más sitios los vamos a ver, las características del fruto del Espíritu aparecen. Habla de mansedumbre, habla de paciencia, de amor, de paz, de fe. Y todo esto son frutos, ¿no? Y dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación. Andad como el Señor. Tomad el ejemplo de Cristo. Porque, como dice también abajo, ¿no? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Cuando Jesús, ¿no?, vino a la tierra y nació, se llamaba Emmanuel, ¿no?, Dios con nosotros. Pero es que ahora tenemos al Espíritu Santo y eso no solo, o sea, no es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Y eso lo tenemos que reflejar y tenemos que hacer que eso sea una verdad. Y el Espíritu en nosotros es vivir de acuerdo y andar de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a este fruto. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos, ¿no? Tenemos que hacer, que actuar. El Espíritu, el Espíritu no es de boquilla, es acción pura y dura. Y ser pacientes es perdonar. En Colosenses 3:12-15 también vemos un ejemplo parecido al anterior. Dice:
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí vuelven a repetirse un montón de características del fruto, ¿no? Y aquí no dice andad, dice vestíos de todo esto, ¿no? Soportándoos unos a los otros, es decir, vestirse de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es soportarse unos a otros y perdonarse unos a otros. ¿Cómo? Como el Señor lo ha hecho. El Señor es un gran ejemplo de cómo tenemos que vivir. Y no solo porque Él nos lo ha dicho, sino que tenemos que ser coherentes con lo que decimos, coherentes con nuestra fe. Y si seguimos a Jesús, tenemos que imitarle. Y imitarle es dejarle que Él entre en nuestros corazones realmente y dejarle que Él actúe. Y todas estas cosas, de una manera completamente innata o natural, no aparece. Tenemos que ser intencionales, ¿vale? Y a veces nos cuesta y tenemos que hacer las cosas que el Señor espera de nosotros, porque es la vocación a la cual estamos llamados. Por lo tanto, no podemos decir que somos cristianos o que somos seguidores de Jesús y que le seguimos sin tener el fruto, sin hacer que el fruto madure, sin contribuir a que ese fruto crezca. Por lo tanto, recordaros que la forma más evidente de demostrar la paciencia de Cristo es perdonar. Perdonar y amar. Ya no solo tener aguante, sino realmente soportar a las personas. Pero no de una manera, mira, te soporto. Y te soporto porque no, es más que eso, es amar a las personas, ¿no? Ya digo que todas las características del fruto están unidas, no puede haber una sin la otra y todas se retroalimentan. La paciencia es perdonar y es amar y es establecer la paz y es muchas otras cosas. Sigamos el ejemplo de Cristo en nuestras vidas, porque Él nos lo pide y porque es lo coherente hacer con nuestra fe. Si decimos que seguimos a Cristo, tenemos que ser imitadores de Él. Así que solo pido que el Espíritu madure en nuestras vidas. Bueno, pues muchas gracias a Marta por la predicación de la palabra y solamente resta decir los anuncios, que es recordar que esta tarde tendremos la escuela dominical a las 6 por Zoom y que por el WhatsApp de la iglesia pondremos el ID, la conexión. No hace falta contraseña, pero no obstante, si tenéis el dato del domingo pasado, es el mismo, ¿eh? No, el ID no varía. También el jueves, culto de oración a las 8 de la noche. Lo mismo, el mismo día pondré recordando el ID de la conexión a Zoom, pero que es el mismo de que ya estamos llevando dos jueves. También sin contraseña. Y por último también recordaros lo de las ofrendas. Ahora ya, como lo hacemos todos desde casa, pues no hay ni caja, ¿no? O sea, las ofrendas las podéis dirigir por medio de transferencia a la cuenta de la iglesia. Yo creo que gran número de vosotros la sabéis.
Pero si hay alguien que no la sabe y tiene, o nunca la ha utilizado y ahora tiene intención de utilizarla, que se dirija a mí por WhatsApp y yo le facilitaré el número de cuenta de la iglesia para que pueda enviar su ofrenda o diezmo. Y ya solamente con esto, ya pues dar gracias al Señor por este tiempo y que nos guarde hasta la próxima. Que el Señor los bendiga. Amén.